En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que los demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión
como la de Adán, como que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te pones de rodillas y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. El miércoles pasado comenzábamos el tiempo de Cuaresma, 40 días que nos recuerdan los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Y empezábamos con un rito muy significativo, que es la imposición de un poco de ceniza en nuestras cabezas, recordando que algún día todos seremos ceniza. Acuérdate, hombre, de que eres polvo y al polvo volverás, se nos decía. Esto, en principio, debería deprimirnos. Dirá, bueno, y para eso nos ha creado Dios. Sin embargo, si nosotros damos importancia al rito de la ceniza es porque nos enseña dos cosas. Lo primero, que con nuestros méritos, por mucho que avance la ciencia, por mucho que avance la técnica, la medicina, no vamos a conseguir lo más importante del ser humano, porque la muerte no la frena nadie. Pero la segunda enseñanza es que a pesar de todo, diríamos que el Dios que nos sacó del barro es capaz de hacer de nosotros unos seres nuevos, de crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y que precisamente la vida humana tiene sentido porque más allá de la muerte, Dios nos espera. ¿Y la vida qué es la vida? La vida es una prueba. Hoy el Evangelio nos presentaba a Jesús en el desierto.
desierto es un lugar donde no hay nada más que arena o piedra, no hay absolutamente nada de vida. Y sin embargo, el desierto en la Biblia tiene una importancia muy grande, porque es el lugar de la prueba, de las grandes pruebas, pero al mismo tiempo es el lugar del encuentro con Dios. El pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto, tuvo muchas dudas, y ahí, precisamente en el desierto, fue capaz de ir madurando en la fe. También podríamos decir que en nuestra vida hay situaciones que son de auténtico desierto, en que no vemos nada claro, como si la vida no tuviera sentido ninguno. Es también el tiempo de prueba. Lo fue para Jesús. Hay otros lugares de la Biblia, por ejemplo, la montaña es símbolo del encuentro con Dios. El próximo domingo, Dios mediante, vendrá el Evangelio de la Transfiguración, donde Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor y tuvieron una experiencia de cielo. Bueno, pues en nuestra vida hay momentos como el del monte Tabor de mucha alegría, pero también hay momentos de auténtico desierto. Pero ese desierto, esa sequedad espiritual, esa aparente falta de sentido, es precisamente un momento para profundizar en la fe. Profundizar en la fe dándonos cuenta de que si el ser humano, todo lo que espera alcanzar, piensa que es fruto de su esfuerzo, está totalmente equivocado, porque nuestra vida es caduca, es perecedera, y que realmente donde tenemos que poner la confianza es en Dios, que lo ha creado todo. Y el Dios que ha creado todo y que nos ha hecho existir, nos ha permitido nuestra existencia, también permite que sigamos existiendo. ¿Qué éramos nosotros hace 200 años? Nada, menos, ni siquiera hace 100 años, hace 1000 años, mucho menos todavía. No existía ni la mayoría de nuestros antepasados. Y sin embargo, estamos aquí. Es decir, se ha producido el gran milagro, casi diría que partiendo de la nada para existir. Sin embargo, cuando tiene lugar la muerte, ya hay un ser con un espíritu, con unos sentimientos, ya es un paso mucho más fácil de dar, pasar de existir a existir de otra manera. Y eso todo es posible, y solamente es posible gracias al poder de Dios. La vida, si Jesús tuvo tentaciones, también nosotros las tenemos. Tenemos pruebas. La tentación de comer cuando había hecho el propósito de ayunar. Respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre. Podíamos preguntarnos, en esta vida la gente, ¿qué es lo que busca? ¿Solamente el pan de cada día, el pan material, los bienes materiales? Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, esa palabra es como una medicina que cura, que da fuerza. Por eso es importante, no solo de pan vive el hombre. Si buscáramos la palabra de Dios con el mismo interés que buscamos los bienes materiales, veríamos cómo sería diferente. Precisamente Jesús respondió a las tentaciones siempre con alguna frase de la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre. Segunda tentación, mira, estamos aquí en lo alto del templo de Jerusalén, en el alero del templo, hay mucha gente abajo, tú vas a empezar a predicar, ahora te tiras, le dices a Dios que haga un milagro, que ponga ahí a los ángeles que te recojan y verás cómo te aplaude todo el mundo. Es el camino fácil, es el camino de decir, bueno, yo no quiero la vida sin complicaciones de ningún tipo, quiero el éxito ya. Y sin embargo Jesús rehusó hacer caso al demonio. Él podía haber hecho eso, claro que lo podía haber hecho. Sin embargo, quiso pasar por una vida muchas veces incluso llena de padecimiento y de sufrimiento, incluso de la cruz, por el camino de la salvación. Pues Él lo ha escogido, no es el camino fácil, es el camino de la cruz. La tercera tentación, estaban allí en lo alto de un monte, podría ser en el mismo monte del desierto donde estaba Jesús, una montaña muy pelada, pero se ve un
paisaje impresionante, toda la llanura de Jericó llena de palmeras, de higueras, de frutos. Es realmente un paisaje precioso. Pues mira, todo esto va a ser tuyo, si quieres. En lugar de dedicarte a vivir como vas a vivir, ¿por qué no te conviertes en el rey de todo esto, en el jefe? Y entonces cuando Jesús le dice, no tentarás, a un solo Dios adorarás y a un solo servirás. Esa tentación pues también la tiene mucha gente, la tentación del poder, la tentación de mandar a cualquier precio, simplemente el poder por el poder, no como servicio. Sin embargo, Jesús prefirió dedicar una vida de servicio a los demás, siendo el primero, vivir como el último. Bueno, pues queridos hermanos, que en esta Eucaristía pues pidamos al Señor que nos ayude en el desierto, que muchas veces en nuestra vida, a vencer todas las tentaciones, especialmente la tentación del desánimo, de la desgana, de la pérdida de la fe. Hoy estáis muchos aquí recordando a Mariluz, a quien despedíamos hace pocos días. Sin duda alguna la fe nos ayuda a entender que la muerte no es el final del camino, que más allá del polvo de la muerte el Señor nos rescata, que la vida no es solamente los días en esta tierra, que Dios tiene algo grande preparado para los que confiamos y creemos en Él. Por eso deseamos también que esta misma palabra nos consuele y nos conforte. Pero en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, pero en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por la Iglesia, para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, roguemos al Señor. Por los grupos catecumenales y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos, para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Por los pueblos subdesarrollados, incapaces por carencia de medios de solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos nosotros el don gratuito de la amnistía. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al Señor que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Mariluz, a ella y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará para siempre. Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Ayuda, Señor, a tu pueblo para que, rechazando sin cesar lo que te desagrada, encuentre su alegría en el cumplimiento fiel de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.